decía que una de las cosas que la iglesia ha ignorado por tanto tiempo es el discernimiento espiritual, o ha fallado, muchas veces ha fallado en desarrollarlo. Entonces, el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros en este tiempo para poder profundizar un poquito más en el tema y aprender a desarrollar y a entender qué es el discernimiento espiritual de una manera general, qué es el don de discernimiento de espíritus, para qué sirve, cuáles son sus funciones y realmente la importancia que nosotros tenemos que tener de esto como una prioridad y más en este tiempo. Entonces, ese va a ser el objeto que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a tener un tiempito magisterial en la palabra, pero también queremos tener un tiempito práctico. Voy a tratar de ser lo más breve posible, simplificado posible, pero conciso, muy preciso en lo que quiero compartir esta noche sobre el discernimiento espiritual. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es que está lo que es generalmente el discernimiento espiritual, que esto es una facultad de una vida espiritual, y está lo que es el don de discernimiento de espíritus. Entonces, una cosa es el don y otra cosa es el discernimiento espiritual. Entonces, todos los santos, todos los hijos de Dios tienen que tener discernimiento espiritual. Ahora, no todos los santos tendrán el don de discernimiento de espíritus, y eso es lo que vamos a explicar. Pero primero que todo, lo que queremos ver es el origen, la raíz etimológica del discernimiento espiritual y qué es lo que tiene que decirnos la palabra acerca del discernimiento espiritual. Entonces, vamos allí, Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer hasta el 14. Le doy 5 segundos para que usted lo pueda buscar. Quiero que me siga ahí en la aplicación donde usted se encuentre y quiero que me pueda seguir, que es muy importante. Entonces, dijimos, Hebreos 5, versículo 12, ¿ok? Hermano, alguno de los hermanos que están por acá, en el momento que vean que la señal no está funcionando, lo que sea, me avisan, porque yo no me puedo dar cuenta por esta transmisión. Ok, bueno, gloria a Dios. Hebreos 5, versículo 12. Pablo va a decir algo bien importante. Vamos a entrar en lo que es el discernimiento espiritual. Pablo dice así: porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, a las bases otra vez. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Verso 13, y dice, porque todo el que usa de leche, aquí viene el punto, es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Me encanta lo que utiliza aquí Pablo en el verso 13, dice que el que es inexperto, el que es inmaduro, es inexperto en la palabra de justicia. Y quédese esto muy grabado, porque el discernimiento va a ser algo que está muy ligado a la justicia de Dios. Eso es muy importante. Te dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es recién nacido, o sea, es una persona inmadura. Y luego dice el verso 14, pero el alimento sólido, o sea, las cosas gruesas, las cosas maduras, el alimento sólido es de los perfectos. Esta palabra lo que está hablando es de madurez. Dice, es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Y aquí viene el punto, la palabra clave, para el discernimiento del bien y del mal. Y aquí es donde yo quiero enfatizar mucho el versículo 14 que dice que ¿qué pasa? Que el alimento sólido es para los perfectos, los maduros. Y dice que por la práctica tienen los sentidos ejercitados, o sea, desarrollados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, escuche, la primera cosa que yo quiero enseñar en este tiempo, el discernimiento espiritual va a ir muy ligado a mi madurez espiritual. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo soy una persona inmadura espiritualmente, pues obviamente mi discernimiento espiritual no es muy fino, no es muy desarrollado, es muy poco. En fin, o sea, escuche esto.
De la misma manera que un niño, hablando naturalmente un niño, tiene poca conciencia y poca diferencia entre lo que es el bien y el mal, de la misma manera sucede en el ámbito del espíritu con el discernimiento espiritual. Vuelvo y repito este punto. En la medida que yo tenga madurez espiritual, mi discernimiento espiritual será de esa misma medida. Si soy inmaduro espiritualmente, tengo poco discernimiento espiritual, no tengo mucho discernimiento espiritual, entonces me costará discernir las cosas. Por eso dice el verso 14 que es el alimento sólido, es para los que son maduros, son perfectos, para los que por el uso, la práctica, ¿qué práctica? La práctica de la vida espiritual, el crecer. Dice, para los que por el uso, ¿ok? Tienen ejercitados los sentidos. Y el discernimiento espiritual es una parte de los sentidos espirituales. Entonces dice, tiene ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, fíjese que el discernimiento va a jugar un papel muy importante en distinguir. Entonces, aquí es donde va. La palabra discernimiento en el versículo 14 de Hebreos 5 que estamos tocando es la palabra en el griego. Vamos a estudiar 4 palabras. Si usted quiere anotar, anote, ¿ok? Entonces dice, la palabra discernimiento en el versículo 14 de Hebreos 5 es la palabra diacrisis, ¿ok? Diacrisis en el griego. Griego, número de Strong 1253. Y es diacrisis. Esta palabra viene de otra raíz griega que luego la vamos a tocar. Por lo pronto vamos a hablar de diacrisis. ¿Y cuál es el significado de esta palabra diacrisis que ha sido traducida en nuestras versiones, la que sea, como discernimiento? Yo estoy utilizando, se me había olvidado decir que yo estoy utilizando la Biblia versión BTX 4, la Biblia textual 4. Usted puede estar utilizando las Américas. Le recomiendo las Américas. Si puede tener la BTX 4, pues la BTX 4. Ok, entonces, ¿qué significa diacrisis? Diacrisis significa opinión judicial. Primer significado. Mire qué interesante. ¿Qué es una opinión judicial? Una opinión judicial es una opinión de juicio. O sea, distinguir qué es cada cosa. Si esto es negro, esto es blanco, si esto está torcido, si esto es engaño, si esto es verdad. Mire lo que le estoy diciendo. Uno de los significados de la palabra diacrisis es opinión judicial. Luego tiene otros significados adyacentes como contender, discernimiento, opinión, oponer, diferencia o diferenciar. Y es interesante porque esta misma palabra de diacrisis sale en Primera de Corintios capítulo 12:10. ¿Y qué es el don de discernimiento de espíritus? Cuando dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, dice, y a uno le dio el don de discernimiento de espíritu, le está diciendo es el don de diacrisis neuma en el griego, diacrisis de espíritu, ¿ok? Entonces, ¿qué es diacrisis? Entonces, ¿qué es discernimiento hasta este punto que estamos estudiando? Es una opinión judicial. ¿Qué es una opinión judicial? Pues cuando a mí se me presenta algo, ¿ok? O digámoslo así, una doctrina, vamos a hablar de una doctrina sencillo, y a mí se me presenta una doctrina, entonces yo, si tengo desarrollado mi discernimiento espiritual, no estoy hablando del don, estoy hablando de algo que lo tenemos todos en mis sentidos espirituales. Si yo soy maduro y estoy desarrollado en mi discernimiento espiritual, yo voy a tener la capacidad de emitir una opinión judicial. Si esa doctrina que a mí se me ha presentado es de Dios o es un engaño o qué es esa cosa que a mí se me ha presentado. ¿Ok? ¿Lo pilla, amado hermano? ¿Me lo pilla? Espero que lo esté pillando hasta aquí. Entonces, esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de tener esa opinión judicial, me va a dar ¿qué? Me va a dar el poder diferenciar, el poder distinguir si una cosa es verdad, si una cosa es mentira, si lo que se me presentó es un ángel de verdad, un ángel de mentira. Dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz para engañar a los escogidos. Usted tiene que tener entonces discernimiento, porque si Satanás se disfraza como ángel de luz, si usted no tiene discernimiento espiritual, usted se lo traga con papa frita, ¿ok? Usted le mete un gato por liebre. ¿Sí me hago entender? Entonces,
¿cuán importante es el discernimiento espiritual? Entonces, muchas personas se nos van a venir a presentar y van a decir, sí, yo soy ministro, yo soy tal, yo soy aquí, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy, en fin, y 40,000 cosas, ¿ok? Pero si usted no tiene discernimiento espiritual, a usted le van a engañar. ¿Sí me entiende? El discernimiento espiritual, volvamos al punto de partida de Hebreos 5, 12 al 14. El discernimiento espiritual, ¿qué es? Es un sentido espiritual que está impulsado por el Espíritu Santo, está desarrollado por el Espíritu Santo en la medida de ¿qué? De mi crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, resumo este primer punto. Diacrisis es la palabra, es la misma palabra que sale en Hebreos 5:14, es la misma palabra que sale en 1 Corintios 12:10, hablando del don. Luego yo voy a explicar entonces cuál es la diferencia del don y la diferencia del discernimiento normal que nosotros debemos de tener de nuestros sentidos espirituales. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo ha pillado, espero que lo haya pillado, espero que me haya podido expresar bien y que usted lo pueda pillar y entender, ¿ok? Lo que estamos hablando. Ahora, vamos a la segunda palabra. Diacrisis tiene una raíz griega. El griego es un idioma que tiene muchos sinónimos y de una raíz salen muchas palabras teniendo que ver con esa misma raíz. O sea, significa lo mismo, incluso tiene una versión más extensa en el significado. Entonces, diacrisis, la palabra que es traducida en nuestras Biblias como discernimiento en Hebreos 5:14, que es lo que estamos viendo, y en 1 Corintios 2:10, tiene una raíz griega. Y la raíz griega de diacrisis es la palabra diacrino. ¿Ok? En el griego, voy por la segunda palabra. Entonces, la segunda palabra que vamos a hablar ahora es la raíz griega de diacrisis, que se llama diacrino. ¿Qué significa diacrino en la Biblia? Ok, diacrino significa, escucha bien, separar completamente, literal o reflexivamente, ok, dice retirarse de, por implicación es oponerse, figurativamente es discriminar y por implicación también significa decidir. O reflexivamente también significa vacilar, titubear. A otros significados adyacentes de diacrino es contender, diferenciar, discernir, disputar, distinción, distinguir, examinar, hacer diferencia y por último, juzgar. Fíjese, entonces la raíz griega de diacrisis, que es diacrino, que la estoy nombrando en este momento, es una raíz mucho más amplia. Entonces, cuando nosotros hablamos de diacrisis como discernimiento, ¿ok? Y sabemos que hacemos un estudio etimológico, esto se llama, cuando estudiamos las palabras y profundizamos en la Biblia, se llama estudio etimológico de las raíces griegas, ¿ok? Por si no lo sabía. Entonces, cuando hacemos un estudio de las palabras de por qué el escritor, en este caso, para mí Pablo, para muchos no se sabe, bueno, no tenemos pruebas de eso, estoy hablando del escritor de Hebreos, pero el escritor de 1 Corintios Pablo. Entonces, para mí, de por qué el escritor puso diacrisis sabiendo que era de la raíz griega diacrino, pues me da a entender que, ¿qué pasa? ¿Qué significa entonces discernimiento? Significa separar, aquí nos da un significado mucho más amplio, separar, dice discernir, distinguir, distinción, examinar, hacer diferencia, juzgar. Pero no juzgar, ahora voy a hablar de eso un poquito más adelante, porque aquí hay personas que a lo mejor han escuchado eso, y no juzgue para que no sea juzgado, y cosas así por el estilo, ¿ok? Pero luego voy a explicar a ese punto. Entonces dice, juzgar no en el sentido de que la gente entiende juzgar y, ay, me juzgó y me envió al infierno, no. Juzgar de hacer juicio, de decir qué es verdad y qué no es verdad, eso es juzgar. Entonces, eso es diacrino, esa es la raíz griega. Escucha bien esto. Diacrino en voz activa, o sea, en el griego se maneja voz pasiva y voz activa. Entonces, en el griego, diacrino en voz activa, ¿ok? En voz activa va a tener dos funciones primordiales. Número uno, juzgar y examinar. ¿Y dónde sale eso? Bueno, eso sale
en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Váyase allí rápido. Primera de Corintios capítulo 14, ¿ok? Primera de Corintios 14, versículo, ¿qué dije? 29. ¿Estamos allí? Primera de Corintios 14, 29. Entonces, dice así, escuche, este pasaje de Corintios está hablando Pablo de un protocolo profético que se debe llevar o se debe manejar de acuerdo a la operación de los dones. Entonces él dice, aquí él pone la misma palabra, diacrino, porque es Pablo el que la pone. Él pone diacrino. Entonces, estoy en el número 1, voz activa de diacrino. Ya expliqué que este verbo tiene voz activa y voz pasiva en el griego. En la voz activa, que es la que me interesa, tiene dos funciones. Estoy con la número 1, estoy recapitulando para que usted lo agarre y después diga, no entendí. Ponga cuidado que estos son enseñanzas bastante fuertes y usted tiene que estar muy atento. Entonces, el primero dije que era juzgar y examinar, y sale en Primera de Corintios 14, versículo 29. ¿Y qué dice ese? Dice, los profetas, escuche, los que profetizan, los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice la versión Reina Valera, dice la versión de las Américas, mi versión BTX dice los demás disciernan. Es decir, ¿qué significa eso? Los demás diacrino. Entonces, ¿qué significa discernir, hermano? ¿Qué significa diacrino? Ya lo dije. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? Cuando alguien hable, que diga que es profeta, que profetice, o está la operación de un don, dice que uno hable y que los demás diacrino. ¿A qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es diacrino? Separar completamente, distinguir, examinar, hacer diferencia, discernir. Eso es diacrino. También se mete diacrisis, porque diacrisis viene de diacrino, no se le olvide. Entonces, ¿qué tiene que hacer entonces la persona cuando un profeta habla? Ok, dice así, dice el Señor, Dios te dice esto, y el otro dice, no, es que Dios me dijo esto y tal. ¿Qué tienen que hacer las personas? Dice, juzgar, pero no juzgar y lo mandamos al infierno, no. ¿Qué tienen que hacer? Diacrino, diacrisis, separar, distinguir. Recuerde que diacrisis significa opinión judicial. O sea, ver si lo que es hermano, que dice que es profeta, o puede ser un profeta, ok, ver si eso es de Dios, o es de su carne, o de dónde salió una palabra así por el estilo. Entonces, fíjese que Pablo nos dice que en la operación de los dones yo tengo que tener discernimiento. Entonces, hermano, ¿por qué yo me creo? ¿Por qué me han vendido esas palabras o me han metido esas palabras que decían que eran de Dios y resulta que no resultaron ser de Dios? Pues porque a usted le faltó discernimiento. Porque usted no tenía la madurez para discernir, ni hacer distinción si eso era de Dios o de qué era eso. O si fue el chuletón que se comió anoche, la pizza o lo que sea, ok, en varios aspectos. Entonces, ahí es donde está el punto. Esa palabra diacrino en voz activa tiene una función. Número 1, examinar y juzgar. Primera de Corintios 14, 29. Le estoy repitiendo para que usted lo agarre. Entonces, cuando yo tengo discernimiento, cuando yo tengo un discernimiento maduro, estoy en la parte ya 2, ya dije que de acuerdo a tu madurez espiritual vas a tener discernimiento, yo voy a tener la capacidad de poder entender, separar, hacer diferencia, distinguir, examinar. Si aquella persona que me dijo Dios te dice así, o si esa persona que me dijo no es que Dios me dijo esto, o si esa manifestación espiritual que ocurrió allá fue de Dios, o fue de la carne, o fue de qué pasó, o fue un demonio por allí, o si esa persona que está hablando lenguas, son lenguas de Dios, o son lenguas de la carne, o son lenguas de por allá, de por ahí el séptimo demonio del infierno. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es donde está el punto ¿se da cuenta la importancia del discernimiento? Fíjese, la importancia del discernimiento espiritual. Entonces, hermano, ¿qué le está pasando al pueblo hoy en día? El pueblo perece por falta de conocimiento, el pueblo le perece por falta de madurez, se lo comen todo con papas fritas, le sirven cualquier plato y se lo come de una, sin discernir, sin separar, sin entender, sin hacer diferencia, sin distinguir realmente si es de Dios, no es de Dios o de dónde es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se come cualquier prédica por allí.
Entonces predica cualquier persona con un micrófono y entonces dice, uy, qué bendición, aleluya. Y sin saber que ese hermano estaba soltando pura carne, sin saber que ese hermano estaba en pura motivación, todo motivacional, nada que llegue al espíritu, nada que tenga una unción del espíritu y que forme transformación. ¿Cuántas personas, cuántas veces no nos hemos equivocado así, hermano? Haga examen de conciencia usted que está ahí detrás de la pantalla. ¿Cuántas veces no hemos discernido? Hemos leído cosas y no hemos comido lo primero, sin discernir, porque no hemos tenido la capacidad de discernir. Entonces, número 2 de la voz activa de diacrino. Número 2, ¿en dónde va? ¿Dónde se va a funcionar? Ok, bueno, yo he utilizado muchos diccionarios. Yo he utilizado el Strong, yo he utilizado el diccionario Tulby, yo he utilizado el diccionario Vine del Nuevo Testamento. Yo he utilizado varios diccionarios. Yo me gusta utilizar varios diccionarios. Entonces, el segundo punto de la voz activa de diacrino va a funcionar ¿en qué? Escuche bien esto: evaluar, distinguir, reconocer, discernir, considerar. 5 acciones que va a funcionar el discernimiento espiritual en el segundo punto. ¿Y esto dónde sale? Rápido, vamos a ver otras escrituras. Por ejemplo, Mateo 16, versículo 3, donde sale diacrino en esta voz activa que estoy enseñando. Mateo capítulo 16, versículo 3, dice así. Mateo 16, 3. En la versión Reina Valera, ¿ok? En la BTX el versículo está suprimido. Dice, y por la mañana y hoy habrá tempestad porque tiene árboles el cielo y es nublado. Y entonces Cristo les dice a los fariseos, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo y más las señales de los tiempos. No podéis. Mira lo que le dice. Entonces, ahí la palabra que está escrita es diacrino, como distinguir, ¿ok? Entonces, algo que distingue. Le está hablando a los fariseos porque ellos no reconocían la visitación del Cristo, no reconocían lo que Él les estaba hablando, ¿ok? Entonces les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes saben cuándo es verano, ustedes saben cuándo es primavera, ustedes saben cuándo es la cosecha, pero ustedes no saben reconocer, es decir, distinguir la visitación del Mesías en este momento. Entonces sale en esa escritura, otra escritura que sale la misma palabra diacrino. Primera de Corintios 11, 29. Primera de Corintios 11, 29. El contexto del capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo está hablando de la Santa Cena. Pablo le está diciendo a los corintios cómo tomar la Santa Cena y le está diciendo que algunos que no se han probado a sí mismos, no se han examinado, bueno, están muertos, están enfermos, o sea, les está enseñando cuál debe ser la condición espiritual de tomar la Santa Cena. Y en el versículo 29, él dice, porque el que come y bebe, escuche bien, sin distinguir, o sea, sin diacrino, sin distinguir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Juicio, bebe y come para sí. Fíjese, ahí aparece la palabra diacrino en forma de distinguir. La traducción textual lo pone distinguir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la traducción Reina Valera le pone discernir. Usted va a ver ahí y le pone discernir. Entonces, ¿qué está hablando la Biblia? Está hablando de que nosotros incluso para tomar la Santa Cena tenemos que tener discernimiento. ¿Qué discernimiento? Un autodiscernimiento, saber si yo estoy apto, si yo no estoy por ahí en pecados ocultos, si yo me he arrepentido de verdad, si yo no estoy haciendo las cosas torcidas, etcétera. Yo tengo que distinguir el cuerpo del Señor, examinar, separar si las cosas están correctas, porque si yo tomo mal la Santa Cena, dice la palabra, juicio come para sí. Entonces, ahí es donde está el punto bien importante. Esa es la segunda escritura. Ahí mismo en el capítulo 11, en el verso 31 va a salir la misma palabra. Dice aquí, Pablo, la Biblia le cambia el significado. Recuerde que diacrino tiene varios significados, ya se los dije. Entonces, en el verso 31 dice Pablo, si pues nos diacrino, bueno, dice ahí, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire qué tremendo. Si pues diacrino a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
¿qué es diacrino a nosotros mismos? Vamos al punto: distinguir, evaluar, reconocer, considerar, hacer diferencia, discernir. ¿Me puede entender? O sea, fíjese el valor de lo que es el discernimiento. Entonces, a veces la gente está haciendo cosas sin discernirse, sin entender lo que Dios pide de ellos. Eso tiene que ver con inmadurez espiritual. Entonces, ahí aparece, y en la última palabra, donde aparece diacrino como voz activa en evaluar, distinguir, reconocer, discernir y considerar, es en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Váyase al capítulo 6, versículo 5, 6:5. Pablo ahí va a decir algo bien importante. Él habla, este capítulo lo vamos a tocar luego un poquito más profundo. Ahora solo tocaremos el versículo 6, porque sale la palabra diacrino. Entonces, yo le pongo en contexto. Pablo está hablando en el capítulo 5 y en parte del capítulo 6, él está hablando de un problema que atravesaba la iglesia de Corintios. Era un problema de pecado. Un hombre se había acostado con su madrastra y no se quería arrepentir. Entonces él tiene que poner orden en todas ese tipo de cosas. Y entonces él les dice a los corintios, vamos a leer el verso 5, dice: para vergüenza vuestra lo digo, así que no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litigia con otro hermano, y esto ante los incrédulos. ¿Sí me entienden? Mire, dice juzgar en el verso 5. Juzgar, dice diacrino. Entonces no está diciendo, ay, hermano, que la gente dice, ay, juzgar, y como no tiene un entendimiento de la palabra claro, ay, juzgar, no le está diciendo condenar, no le está enviando al infierno, no le está diciendo nada de eso. Pablo le está diciendo, ¿por qué entre ustedes les da vergüenza? Ustedes deberían darle vergüenza. ¿Por qué entre ustedes no hay una persona madura que pueda hacer separación, distinción de lo que es bueno, de lo que es malo, de si esto es pecado, si esto no es pecado, de evaluar, de examinar? Eso es lo que está diciendo él. Entonces, la Biblia lo traduce juzgar, llevarlo a juicio. No está hablando de una condena. ¿Sí me entiendes? Entonces, si dice Pablo que nosotros debemos de juzgar las cosas de la iglesia, es decir, examinar, distinguir, considerar, o sea, separar luz de tiniebla. Porque la gente dice, no juzgue para que no sea juzgado. Eso es un paradigma religioso. Yo ahora le quito ese paradigma, tranquilo, ahora con otra escritura que le voy a mostrar. Entonces, hasta aquí entendemos cómo funciona diacrino, que es la raíz de diacrisis, y qué significa en estas dos palabras discernimiento. Entonces, cuando usted le dice en ese famosito cliché cristiano que hay, hermano, tenga discernimiento, hermana, tenga discernimiento, entonces le está diciendo es que usted tenga la capacidad. Lo que pasa es que mucha gente dice esto y sin saber qué significa esto, obviamente, pero le está diciendo que tenga la capacidad de que la madurez, de que de examinar, distinguir, de hacer diferencia, de juzgar, de discernir, de separar, de hacer una opinión judicial correcta, hermano. ¿Ok? Entonces, dos palabras que le he hablado ahora aquí que tienen que ver con discernimiento. Vamos a la tercera. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1. Vamos a ir allí. El Evangelio de Mateo 7:1, y vamos a mirar el famoso pasaje de no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la gente se quedó allí, ¿ok? No juzguéis en el verso 1, pero no lee el 2, el 3, el 4 y el 5, que son muy importantes. Entonces dice Mateo capítulo 7, versículo 1. Empieza Cristo y les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Estamos allí? Después dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Dice, ¿y por qué? Pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? O sea, en otras palabras, esto lo podríamos traducir a nuestro idioma moderno así. ¿Por qué miras el pecado de mentirita que está tu hermano y no ves el pecado de fornicación que tú tienes encima? Eso es lo que está diciendo Cristo. Dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no eres capaz de considerar la viga, la cosa que tú tienes allí? ¿Sí me entiendes? Lo coso bien tremendo. Entonces eso está diciendo el verso 3 y dice, y aquí dice,
Aquí dice, verso 4, o ¿cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, y he aquí tienes una viga en tu propio ojo? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, me vas a decir, eso es como si yo dijera, hermano, deje de decir mentiras, cuando resulta que yo soy tremendo mentiroso. O sea, ¿con qué autoridad tú vas a poder distinguir, discernir, juzgar, separar algo si tú no estás en una posición espiritual para hacerlo? O sea, ¿lo está entendiendo? Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Eso es lo que está hablando el Señor. La capacidad de hacer diferencia. Entonces luego le dice, verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Es decir, primero límpiate, deja de pecar, deja ese pecadote que tú tienes ahí escondido. Y dice, y entonces verás, o sea, tendrás una panorámica muy buena espiritual, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí Cristo no está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cristo está dando una pauta muy importante que nosotros tenemos que cumplir como iglesia. Claro que yo tengo que sacar el pecado de mi hermano. Claro que yo como ministro, si soy un ministro de Dios, yo tengo que hacer una separación de luz y tinieblas. Yo no puedo dejar que la gente ande en pecado. Yo no puedo dejar de decirle a mi hermano que ande en pecado. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ignorar. Pero sí que es verdad, yo tengo que estar en una posición espiritual para hacerlo. Es decir, como lo dijimos ahora, yo no puedo decirle a alguien que deje de pecar cuando yo estoy pecando. Yo no puedo decirle a alguien que le obedezca al Señor cuando yo no le obedezco al Señor. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está hablando Mateo. Eso es lo que está hablando el versículo 1 del versículo 5. Y la palabra que sale aquí de juzgar, no se ha juzgado, toda la palabra que tiene que ver con esa traducción juzgar, ¿ok? La palabra que sale aquí es la palabra crino, de la misma palabra del griego, de la misma etimología, crino, ¿ok? La primera era diacrisis, la raíz era diacrino y ahora es crino, ¿ok? Si usted hace un estudio serio, usted lo puede comprobar en el Strong, en el diccionario que quiera. Entonces, la tercera palabra es crino, la que sale allí en Mateo, ¿ok? Del 1 al 5. ¿Qué significa crino? Significa distinguir, decidir mental o judicialmente, por implicación tratar, condenar, castigar en algunos aspectos. Significados adyacentes: pensar, pleito, resolver, decidir, determinar, diferenciar. Ojo, me encanta hacer justicia, juez, juicio, juzgar. O sea, mire qué importante lo que significa crino. Entonces Cristo no está hablando de una condena como la gente le han enseñado religiosamente con esos paradigmas religiosos. Cristo no está hablando, eso pasa, esos paradigmas se forjan por la ignorancia bíblica que tiene la gente, por el no escudriñar las escrituras, no entender las escrituras, cómo están realmente desarrolladas y qué es lo que Dios marca para nosotros como principios espirituales. Entonces Cristo está diciendo que nosotros debemos de distinguir, decidir, que nosotros tenemos que tratar, que nosotros tenemos que hacer justicia. Escucha, hermano, bendito Dios con la justicia, que nosotros tenemos que hacer justicia, que nosotros tenemos que ser como un juez, hacer juicio, diferencia en los hermanos. Miren, nosotros como ministros tenemos que hacer juicio. Si un hermano a otro está siendo injusto con él, pues hermano, lo vamos a llamar a la orden y nos vamos a sentar y le vamos a decir por qué no es justo con su hermano, etcétera, etcétera. Esto es parte del discernimiento, hermano. Es parte del discernimiento. Lo que pasa es que la gente se ha enfocado tanto en paradigmas religiosos que están ciegos. Por eso están como están. Ni ven, ni oyen, ni entienden las cosas espirituales. Esta misma palabra crino, esta palabra sale en 1 Corintios 5 y en el versículo 6 en algunos versos. Entonces, vamos allí. Ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 5. Vamos a tocar este pasaje rapidito. Yo lo voy a leer rápido, ¿ok? Para avanzar un poco. No tengo mucho, tranquilo, no se me vaya a desesperar que ya estoy entrando ya más allá de la mitad. Entonces dice el capítulo 5, esta palabra crino aparece allí. Yo la he investigado por activa y por pasiva
Y esta palabra crino aparece en 1 Corintios capítulo 5, y usted va a ver que el subtítulo pone inmoralidad o cualquier cosa en su Biblia, o por ejemplo, en la Reina Valera dice un caso de inmoralidad juzgado, en la versión MTG dice inmoralidad. Entonces dice así. Dice Pablo, versículo 1, 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y una inmoralidad sexual tal, dice, que ni aún existe entre los gentiles. O sea, qué tremendo, güey, qué brutalidad es esta. Dice que una inmoralidad sexual que ni aún los del mundo, los incrédulos, los que están bien manchados, la hacen. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? O sea, imagine la suciedad en la que andaban algunos creyentes de los Corintios. Entonces dice, vuelvo y sigo la lectura, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. ¡Ah! ¡Qué tremendo! El hijo se le quedó con la mujer al padre. ¿Ah? O sea, se metió con la madrastra. No sé si era no sé si era su madre natural, biológica, o era la madrastra. Cual fuera que fuera el caso, era terrible. Cual fuera que fuera el caso, era terrible. Entonces dice, verso 2, y vosotros estáis engreídos, o sea, vosotros estáis hinchados, engreídos, y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de medios de vosotros el que hizo esta acción. Dice, porque yo en verdad, dice Pablo, verso 3, porque yo en verdad, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, ya he crino, dice, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Ya distinguí, ya emití un juicio, ya hice justicia, ya decidí, ya determiné, ya juzgué ese caso. Mire qué tremendo. Y entonces usted está con la iglesia que dice, no juzgue, hermano, no juzgue. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Que nos coma el pecado a todos? Ahí está el punto, hermano. ¿Cómo que no juzgue? Si el Señor nos está mandando a ser jueces, hermano. Entonces, bien importante, no jueces de cualquier persona, jueces y litigar, juzgar en las cosas que necesitamos juzgar. Entonces dice Pablo, verso 4, el nombre, dice, al que así obró en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Y dice el verso 5, estos versos son bien tremendos. Dice, el tal, o sea, ese muchacho, ese hombre que se le quedó con la mujer al papá, dice, el tal se ha entregado a Satanás para la ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow, qué tremendo. O sea, en otras palabras decía, ese lo tienen que sacar de allí, como no se quiere arrepentir, entonces que Satanás vaya y lo arrastre, le haga de todo, a ver si ese se llega a arrepentir y a ver si se salva. Mire qué tremendo. Usted le dice que se entregaba a Satanás. Pablo era una cosa tremenda, por eso era un apóstol. Él ejercía diseño, él ponía las cosas en orden, tenía autoridad para hacerlo. Y hoy en día la gente está con el cuentico, hermano, no, está pecando, hagamos silencio, oremos, que oremos, tenemos que tomar acción. Hermano, ¿cómo así? Entonces eso es muy importante entenderlo. Luego la gente se enemista con uno. Bueno, eso es otra historia. Entonces, dice versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Es decir, un poquito de pecado entre ustedes es capaz de contaminarlos a todos ustedes. Eso es lo que él está diciendo con este modismo hebreo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿No lo saben? Ustedes no saben que tienen que sacar el pecado de ahí. Usted no sabe, hermano, que una mentirijita pequeñita, esas que usted dice, ay, una mentirita no pasa nada. Usted esa mentirita lo puede llevar al infierno. Usted no sabe que esa mentirita le puede destruir la vida. Usted no sabe que ese pecadito pequeñito o esa tolerancia del pecado ajeno lo puede destruir a usted, compromete su justicia. Mire qué tremendo, hermano. Esto es algo mucho más sensible de lo que nosotros pensamos. Entonces dice, verso 7, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois sin levadura, porque Cristo es nuestra Pascua que ya fue crucificado. Dice el verso 8, así que sigamos celebrando la solemnidad no con la vieja levadura. Bueno, pasémonos al versículo 9. Dice, os he escrito esta carta que no os juntaréis con inmorales sexuales. Mira lo que dice, y aquí viene punto número 2. Dice, os he escrito esta carta para que no os juntarais con inmorales sexuales. Y dice el verso 10, pero no quise decir con los inmorales sexuales de este mundo, o sea, del sistema, la gente que no conoce a Dios, sino que dice, no quise decir eso, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo,
pues entonces os sería necesario salir del mundo. O sea, él está diciendo, él les dice, vea hermanos, ustedes no se junten con gente que anda torcida en inmoralidad sexual, con los que sean ladrones, avaros, idólatras, pero no con los del mundo, porque si no ustedes se tienen que salir del mundo. Entonces él ahí enfatiza verso 11, escuche bien, siga la lectura, necesito que siga la lectura para que lo comprenda. Más bien os escribí entonces que no juntaros con ninguno que llamándose hermano, sea inmoral sexual, sea avaro, sea idólatra, sea calumniador, sea murmurador. Miren lo que dice Pablo, bendito sea el Señor. O sea borracho, o sea codicioso. Con ese tal ni siquiera se sienten a comer. ¡Ah! ¡Qué duro es Pablo, hermano! ¡Qué duro es Pablo! ¡Qué duro es Pablo! ¡Qué duro es Pablo! No, esa es la realidad. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Nada. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Nada. Es la realidad, hermano. O somos blancos o no somos o somos negros. Pero punto intermedio no existe. Entonces aquí Pablo lo deja bien claro, le dice, yo no les dije a ustedes, corintios, que no se junten con los inmorales, con los avaros, con aquella gente del mundo, no, sino con aquellos que dicen que son hermanos, es decir, con esos que dicen que son cristianos, pero que están pecando y que hacen de su vida lo que le da la regalada gana. Con esos ni se sienten a comer. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Esto a mí me deja a entender algo muy importante de quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Cuál es lo que verdaderamente a mí me atañe? Cualquiera puede decir, ay, Pablo estaba loco. Pablo no estaba loco, hermano. Pablo fue un apóstol del Señor Jesucristo, utilizado de parte de Cristo con la autoridad que Cristo le dio para poner diseño en la iglesia, hermano, y para que eso no fuera una cueva de ladrones, una cueva de indecentes y que la gente no haga lo que le da la regalada gana. Las cosas con el Señor son serias. Pero luego dice el verso 12, porque aquí dice, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? Dice, juzgar. Crino, estamos en la palabra crino. Dice, ¿porque qué tengo yo que juzgar a los de afuera? O sea, la pregunta quiere decir nada, yo no tengo que juzgar a los de afuera. Te dice, sigue diciendo, ¿no juzgáis vosotros los de dentro? Sí, tengo que juzgar los otros los de dentro. Y dice el verso 3, enfatiza, a los de afuera ya los juzgará Dios. Y entonces termina diciendo con puntos de admiración, quitad entre vosotros a ese malvado. Es tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo que le dice, ¿no? Así termina el capítulo 5. Quitad entre vosotros a ese malvado, ese sinvergüenza que está haciendo esa atrocidad y no se quiere arrepentir. Quítalo entre vosotros. Entonces, crino es una palabra que tiene que ver con discernimiento y es distinguir, decidir, tratar, ¿ok? Determinar, diferenciar, hacer justicia, juicio, juzgar. Hermano, entonces déjese de ese paradigma. No juzguéis para que no sea juzgado. No, hermano, ojo con ese cuento, porque hay que entender la palabra, hermano. Hay que entender lo que el Señor está hablando. Entonces luego en el capítulo 6, él dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro a ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? Mire, eso es el verso 1, 6:1. Dice, vuelvo y repito, él pregunta, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, o sea, contra otro hermano, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? O sea, ¿ir a juicio a dónde? Pues al juicio de los juicios estos normales, los juicios del mundo. Ok, nos vamos a juicio allá y no nos vamos al juicio ante los santos que sí tienen un verdadero o deberían de tener un verdadero sentido de justicia. No, se van a hacer juicio allá, dizcando los mundanos que son un montón de injustos. ¿Qué juicio van a poder aplicar ellos? Entonces es lo que está diciendo Pablo. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos, nosotros, juzgarán al mundo? Uy, qué tremendo, hermano, de verdad, qué revelación tan extraordinaria. Dice, ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, pregunta, ¿sois incapaces de los casos más triviales? O sea, de los casos aquí entre ustedes. O sea, no son capaces de poner orden a ese sinvergüenza que se estaba acostando con la mujer del papá. No son capaces de poner orden en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué madurez tienen ustedes? Lo estoy parafraseando en mi idioma. Eso es lo que les está diciendo. Él les está reprochando esa actitud inmadura de los corintios, esa incapacidad que ellos tenían espiritualmente. Verso 3 del 6. ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Crino, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles?
cuanto más las cosas de esta vida. Pregunta. Entonces, es muy importante entender, hasta ahí lo voy a dejar, es muy importante entender qué significa el discernimiento, qué significa crino, qué significa juzgar, distinguir, separar. No, nadie está hablando, la palabra no está hablando de que le vamos a condenar a alguien y lo vamos a mandar al infierno. Nadie está hablando de eso, en ningún momento la palabra está hablando de eso. Entonces, esa es la tercera palabra que hay que analizar en cuanto al discernimiento espiritual. Todo esto es discernimiento espiritual que se tiene que ejercer en la asamblea, entre la comunidad de los hermanos. Es muy importante. Entonces, recapitulo. Diacrisis, diacrino y crino. Voy con la cuarta y última palabra. Cuarta y última palabra, ¿ok? Cuarta y última palabra. Vamos a la palabra Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. ¿Le está gustando esto, hermano? ¿Está buena la cosa o no? ¿O no me estoy explicando bien? Muy importante. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo desde el versículo 12, perdón. Versículo 12. Entonces dice Pablo, esto es un capítulo donde aquí va a aparecer otra palabra de la misma raíz etimológica, de la misma familia del discernimiento, de la misma familia de lo que va a enseñarnos a nosotros que es discernimiento. Dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿qué espíritu recibió usted? ¿El de Dios o el del mundo? El de Dios. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. ¿Ok? Entonces dice, eso dice el verso 12. Entonces dice, si usted ha recibido el espíritu de Dios, usted tiene que estar en el proceso de la revelación, de entender quién es usted, qué es lo que Dios le dio, a qué Dios lo llamó, etcétera, etcétera. Verso 13. Lo cual, me encantan estos versos, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, no con esas palabras de la sabiduría humana, dice, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando, a otra versión dice acomodando, pero esta versión dice, BTX4 dice, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué está queriendo decir este verso? Que el Espíritu Santo nos imparte palabras, verdades, y nos da las palabras para poder expresar o explicar verdades espirituales. Obviamente, palabras espirituales. Eso es lo que le está diciendo. Verso 14. Aquí viene Pablo y dice algo bien interesante. Pero el hombre natural, yo ahora le digo quién es el hombre natural. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, dice mi versión. La Reina Valera dice, no entiende. Entonces dice, pero el hombre natural no acepta o no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él les son necedad. No puede entenderlas porque, aquí sale la palabra que le quiero mostrar, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, para la revelación de Pablo hay tres tipos de hombres. Échale ojo, pues. Para la revelación de Pablo hay tres tipos de hombres. Número uno, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Que está hablando Pablo en el versículo 14 de lo que estamos leyendo. El hombre natural es aquella persona que es incrédula y no se ha rendido a Cristo. Podríamos traducirlo de esta manera, una persona del mundo. ¿Ok? Ese es el hombre natural. Entonces Pablo está diciendo que esa persona, como no entiende, no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Para él son locura, son necedad, porque esas cosas se tienen que discernir, entender espiritualmente. Ahora yo le muestro cuál es la palabra que aparece allí. Ese es el primer hombre, el hombre natural. Dos, Pablo también habla del hombre carnal. Ok, ¿dónde habla del hombre carnal? En el siguiente capítulo, o sea, en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Él le dice que los corintios son carnales. ¿Quién es el hombre carnal? El hombre carnal es aquella persona que ha recibido a Cristo, que ha entregado su vida a Cristo, pero que es un inmaduro y se deja guiar por la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal. O sea, su vida no la guía el Espíritu Santo. Su vida la guía
la naturaleza pecaminosa. Es seducido, es gobernado, a lo mejor no todo, pero ciertas áreas de su vida, es seducido, es gobernado por la carne, como dice Pablo. Es seducido, es gobernado por la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, ese es el hombre carnal, se lo muestro allí, capítulo 3, lo tiene ahí al ladito, nada más dice: pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Miren lo que está diciendo. Eran los corintios, habían conocido de Cristo, se habían convertido en cierta manera. Eran los corintios, y Pablo le dice: hermanos, yo no les pude hablar a usted como a espirituales, es decir, yo no les pude hablar a usted como a personas maduras, sino que les tuve que hablar como a carnales, y él enfatiza, como a niños en Cristo Jesús. ¿Le puedo yo hablar a un niño de 3 años, hablarle de conducir un coche? No, porque es un niño. Le puedo sucesivamente. Entonces, mire lo que él está diciendo. El hombre carnal es el que ha recibido a Cristo, pero no lo guía al espíritu, no gobierna el espíritu en él, sino que le gobierna la naturaleza carnal. Luego el verso 2 del capítulo 3 dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún sois capaces. Dice: porque aún sois carnales, es decir, sois inmaduros, os guía la carnalidad, son presas de las obras de la carne. Dice: porque aún sois carnales, pues sabiendo que celos y contiendas entre vosotros no andáis como hombres. Los celos y las contiendas, ¿qué son? Obras de la carne. Gálatas 5, versículo 19 en adelante. Entonces, segundo hombre que le dije. Primer hombre, recapitulo, el hombre natural, el que es incrédulo y no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, no entiende las cosas espirituales, como si le hablaran chino, requete mandarín, o hebreo, súper antiguo, o caldeo, o alguna cosa de esas que no la entiende nadie hoy en día. ¿Sí me entiende? Entonces, no entiende porque es incrédulo. 2, ¿quién es el hombre carnal? El que se ha convertido, pero es un bebé espiritual. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hoy en día llevan 10 años, 15 años en el evangelio, 20 años, algunos llevan 30 años y siguen siendo carnales? Siguen siendo niños en Cristo Jesús. Terrible. Eso para mí es un fracaso. Terrible. ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha hecho con todos esos años? ¿Por qué no ha crecido? Porque está en una religión. Porque nunca se ha dignado a entrar en el proceso de desarrollo, de cambio y de transformación del espíritu. Eso es un hombre carnal. Tercer hombre en la revelación de Pablo, el hombre espiritual. Volvemos al capítulo 2, ya tire para arriba ahí, si tiene el móvil. Volvemos al capítulo 2, versículo 15. Ya leímos el versículo 14, Primera de Corintios 2:14, ahora vamos a leer Primera de Corintios 2:15. En cambio, aquí viene, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira qué tremendo, ¿no? Tremendo lo que está diciendo, ¿no? Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice Pablo. Verso 14, recapitulo, dice: el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, para él son locura, son necedad, porque han de discernirse espiritualmente. Y luego dice: pero el hombre espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. ¿Cuál es la palabra entonces que sale en el versículo 14 como discernir y en el versículo 15 como juzgar todas las cosas? Cuarta y última palabra que tiene que ver con discernimiento: anacrino. Anacrino. Recapitulo, para que usted se quede con las palabras. Diacrisis, diacrino, crino y cuarta y última, anacrino. Ok, esta palabra es la que sale en Primera de Corintios 2 que estamos hablando en este momento. Anacrino es una palabra que significa, es una palabra compuesta en el griego, viene de las mismas raíces etimológicas que las que estamos hablando, y significa propiamente escudriñar. Esto me encanta. Propiamente escudriñar, por implicación significa investigar, interrogar, determinar, discernir, examinar, juzgar, interrogar. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Pablo está diciendo el hombre espiritual juzga todas las cosas? ¿Qué quiere decir? Está diciendo que el hombre espiritual, ¿quién es el hombre espiritual? Una persona madura que la guía el espíritu, es guiado por el espíritu, ha muerto a las obras de la carne, ha muerto a la naturaleza pecaminosa, se mueven los frutos del espíritu, tienen madurez espiritual. Ese es el hombre espiritual, es guiado por el espíritu, ese es el hombre espiritual. Dice que el hombre espiritual
juzga todas las cosas, anacrino todas las cosas. O sea, ¿qué hace? Las escudriña, las investiga, las interroga, determina, las discierne, las examina, las juzga. Ese es el significado de anacrino. Por eso a un hombre espiritual no se le puede engañar, porque es maduro. Yo le dije y empecé esta administración. No sé cuánto tiempo llevo. Yo le dije y empecé esta administración y le dije que el discernimiento espiritual va de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Cuando Pablo habla de un hombre espiritual, no está hablando de un hombre carnal, que es un niño en Cristo Jesús, está hablando de una persona madura. Entonces, es lo mismo en lo natural. Usted a un niño no le puede decir que es malo y que es bueno, él no va a saber ciertas cosas que es malo y que es bueno, es un niño. Pero usted, una persona adulta, va a saber que robar es malo y que la otra cosa es buena, que hacerle bien a la gente es buena. ¿Por qué? Porque ya tiene cierto conocimiento y cierta madurez. Es lo mismo en lo espiritual. Entonces, un hombre espiritual tiene la capacidad, la madurez espiritual en su sentido espiritual de discernir, de investigar, de escudriñar, de saber, de examinar, de interrogar, de determinar si esto es así o si esto es así. Si lo que dijo este hermano está bien o si la acción que se hizo allí está bien o está mal. Tiene que ver con madurez espiritual. Hermanos, eso es discernimiento espiritual. Entonces, Dios nos llama a nosotros a ser, ¿qué? Hombres espirituales. Obviamente estoy hablando, cuando hablo de hombres, hablo de mujeres, estoy hablando de madurez. Dios nos llama a nosotros a madurar y a tener discernimiento. Entonces, ¿por qué la gente falla tanto en discernimiento? ¿Por qué la gente se come el primer video que sale por su pantalla de celular? El primer video que sale por su computadora. ¿Por qué la gente se come la primer prédica? ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Porque no es madura. ¿Por qué? Porque no se está alimentando, no está creciendo, no se está desarrollando. ¿Qué es lo que te hace crecer? Dios, en la medida que tú vives la palabra. No eres un oidor olvidadizo, sino que eres un hacedor de la palabra. Eso es lo que te hace crecer y desarrollar en la vida espiritual. Eso es lo que te va a convertir en un hombre y una mujer espiritual. Anacrino, en otro diccionario, en el diccionario Vine, de las palabras del Nuevo Testamento, también significa distinguir, separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente. Ok, mire qué tremendo. Significa examinar, escudriñar, interrogar, hacer una sesión judicial preliminar anterior a un juicio, un interrogatorio. ¡Qué tremendo! O sea, qué tremendo. Y esta palabra anacrino sale en Lucas 23:14, en 1 Corintios 4:3, en 1 Corintios 2:14. Es una palabra que habla de escudriñar, examinar. Y sale, escuche, esta palabra anacrino, Hechos 17, versículo 10. Ahí está, Hechos 17, versículo 10. Dice la palabra del Señor, Pablo y Silas están predicando por toda Asia Menor, toda Europa, por allá, ok, en aquel entonces. Y entonces dice que ellos llegan a una región que se llama Berea, donde están los bereanos. Y dice, enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos, de los bereanos. Dice, pero estos, los bereanos, eran de mente más abierta de los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición. Y aquí me encanta. Examinando, o sea, anacrino, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos hermanos no dijeron, llegó el gran Pablo apóstol y llegó el gran profeta Silas, vamos a comernos todo lo que ellos nos dicen sin examinarlo. No. Ellos dijeron, sí, usted es Pablo y usted es Silas. A ver, ¿qué nos van a tener? ¿Qué nos que nos tienen que decir de parte de Dios? Nosotros vamos a verificar si lo que ustedes están diciendo es verdad. ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Qué tremendo! ¡Qué diligencia esta gente! Hermano, esa tendría que ser la disposición de todos nosotros. Examinar, escudriñar, determinar. Anacrino. Esta palabra sale allí en Hechos capítulo 17, verso 10. Sale, eso es anacrino, escudriñar, investigar, interrogar, discernir, examinar, juzgar, distinguir, investigar, estar examinando exhaustivamente. Eso se llama discernimiento espiritual. 4 palabras de las que le he explicado de lo que significa discernimiento espiritual. Resumo. Su discernimiento espiritual va a ir de acuerdo ¿a qué? A su madurez espiritual. Va a ir de acuerdo a su madurez espiritual, su discernimiento espiritual, hermano,
y hermana. Entonces, si usted no tiene discernimiento, quiere decir que usted es un niño. Que usted es un niño todavía de pañales, si es que llega a eso. Algunos ni han nacido. Tremendo. Entonces, si es que es un niño, por eso no tiene discernimiento, por eso le cuelan, ¿ok? Lo que le cuelan. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Eso tiene que ver con discernimiento espiritual. Entonces yo tengo que discernir quién está hablando, qué es lo que está hablando, qué es lo que está predicando, si predica así, si eso es verdad. Pero la gente hoy en día está tan ciega, tan sorda, que se come lo primero que les da, lo primero que le dan, sin entender si eso es verdad. Yo he visto cantidad de predicadores hablando de la palabra de una manera emocionalista, nada espiritual, y la gente, amén, aleluya. Yo he visto pastores hablando y predicando de una manera tan nefasta, y la gente, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Porque son niños en Cristo. Le metieron el primer gato por liebre que se le ocurrió por allí. Entonces, fíjese lo importante de lo que es discernimiento. Y entonces aquí voy. ¿Cuál es la diferencia entonces del discernimiento espiritual al don de discernimiento de espíritus? Aquí va. Esta es la diferencia. El discernimiento espiritual va de acuerdo a tu crecimiento espiritual. El don de discernimiento de espíritus no, es un don, es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus? ¿Qué pasa con ella? Que la persona va, si lo desarrolla al principio como todo, será algo muy mínimo, pero si lo empieza a desarrollar el don, será una persona muy filuda, muy investigadora, muy determinante, sabe ejercer una opinión judicial, si este espíritu es de Dios, si este espíritu no es de Dios, si este espíritu es del hombre, si es del demonio, de dónde es, de dónde salió lo que está pasando. Es una persona que tiene el don, o sea, no necesita tener un crecimiento espiritual, tiene el don, es un regalo de Dios. Esa es la diferencia. ¿Cómo opera el don de discernimiento de espíritus? Opera en 4 áreas específicas, 4 áreas de discernimiento específicas. Opera en entender cómo operan los espíritus, percibir los espíritus que están operando, reconocer los espíritus que están operando y ver los espíritus que están operando. Es un don. No es por crecimiento, no es por madurez. Esa es la gran diferencia. El discernimiento va a cumplir su misma función, ya sea que usted tenga madurez y no tenga el don, o ya sea que una persona tenga el don de discernimiento de espíritu. Entonces, ¿qué pasa entonces con los profetas o con las personas que tienen un don de discernimiento de espíritus, que son unas águilas? Tienen unos ojos de águilas cuando lo han desarrollado, tienen unos ojos de águilas, huelen, saben y saben lo que hay. Mucha gente bromeamos con esto y dicen, no, es que los hermanos vienen y le hacen como unos rayos X a nosotros. Muchas veces nos reímos. Realmente eso no es así, o sea, eso no funciona así tampoco, no funciona de esa manera, eso es una exageración, ¿sí me entiende? Pero nos bromeamos y nos reímos con este tipo de cosas, pero no funciona así. Dios no está mostrando las cosas de la gente ahí como de forma de chisme, no, eso tiene que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es una cosa muy especial en este sentido. Entonces, el don de discernimiento de espíritu no va a necesitar un crecimiento, una madurez, va a funcionar, se va a desarrollar. No es sospecha, va a saber determinar. El don de discernimiento de espíritu va a saber las intenciones de las personas, con qué intenciones hablan, si son hipócritas, si no son hipócritas. Cuando usted es una persona madura espiritualmente, o sea, un hombre espiritual, una mujer espiritual, usted también va a poder discernir ese tipo de cosas. Obviamente el don va a ir más allá y va a funcionar para cosas específicas. Pero usted y yo, aunque no tengamos el don de discernimiento de espíritu, podemos movernos en niveles de discernimiento espiritual.